Bueno, siguiendo con pues, la misma línea del capítulo 4, un tema interesante a tener en cuenta es el tema de los calores específicos. El calor específico, por definición, es la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa. Este, esta definición tiene dos matices. Se puede hacer en un recipiente rígido o analizando, digamos, un sistema de esta forma, denotando como esa cantidad de energía, vuelvo y lo repito, como la cantidad de energía requerida para elevar en un grado de temperatura una unidad de masa, la denotamos como C, ¿vale? Sin embargo, pues dada la naturaleza de estos dos experimentos, en este experimento, yo quizá les había dicho con anterioridad, que muchos de los experimentos de las aplicaciones o muchos análisis se hacen bien sea o a presión constante o a volumen constante. En este caso, pues el volumen no cambia, es un recipiente rígido, donde hay la misma cantidad de masa y la misma cantidad de volumen, por lo tanto tampoco cambiaría su volumen específico. Pues esto sería a volumen constante y esa cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en un grado de esa unidad de masa. Esta sería a presión constante. El hecho de que cambie el volumen, de que este émbolo tenga la libertad de subir y bajar, pues hace que la presión se mantenga constante. Entonces, bueno, digamos que tenemos dos enfoques, dos calores específicos cuando se está trabajando, cuando se habla de gases, más que todo. Bueno, cuando hagamos los ejemplos diremos que, o veremos que más bien cuando es líquidos y sólidos hay unas pequeñas variaciones. Pero digamos que si analizamos, bueno, vuelvo y juega, estamos analizando una adición de calor, cualquiera, ¿sí? Estamos analizando una adición de calor en un sistema, pues en el sistema a volumen constante y en el sistema a presión constante. La ecuación de la energía viene siendo la misma, digamos como analicemos cantidades pequeñas, cantidades finitas pequeñas, entonces decimos que un cambio o una cantidad de energía que entra, la ecuación de la energía, recordemos, ¿no? Q más W más E masa que entra, menos Q más W más E masa que sale, igual al cambio de la energía interna del sistema. Bueno, lo podemos, digamos, analizándola, digamos, tratándola de ver pues en estos ejemplos, una cantidad finita de energía que entra menos una cantidad de energía que sale, es igual al cambio de la energía interna del sistema. Bueno, cantidad de energía que sale en este caso, pues, al menos en este caso particular, ¿no? Eh, Tendríamos que esta cantidad de energía que está entrando la podemos escribir como CB por DT, igual a du. Esto es algo que no cambiaría. Tal que de aquí, pues tendríamos que es el calor específico a volumen constante, bueno, lo voy a seguir escribiendo así, viene a ser igual a el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura. Bueno, y a veces se le dice que esto es para un volumen constante. Tenemos una primera definición, un primer acercamiento de cuánto es ese valor de CB. Como veremos más adelante, pues será un valor que se puede encontrar en las tablas termodinámicas. Y por aquí tenemos que el cambio de la energía que entra también aplicando ecuación de la energía a este dispositivo cilindro émbolo, menos en cambio de la energía que sale, igual a du. La ecuación es exactamente igual. Sin embargo, toca tener cuidado porque las interacciones sí son diferentes. Cambio de energía que entra, bueno, pues sería Cp por dt, menos cambio de energía que sale. Toca tener cuidado, porque aquí sí tenemos un émbolo que está subiendo, que como vimos anteriormente, esto lo podíamos escribir como P por dB, ¿sí? Presión por el volumen, básicamente trabajo de frontera, reconociendo que esa presión constante nuevamente, igual a du. Y que si esto lo paso a sumar, nos quedaría Cp por dt, igual, básicamente nos queda que es un dH por este lado. Tal que podemos dar con la definición de que el calor específico a presión constante es igual a dH sobre dt a una presión constante. Y ahí pues tenemos las definiciones de calores específicos. Muchas veces, sin embargo, en ingeniería quizás no es como tan, ¿cómo les diré? No es
no son ejemplos, o bueno, digamos, aplicar esas derivadas para encontrar los volúmenes, los calores específicos a volumen constante o a presión constante, pues no son muy prácticas en muchas aplicaciones. Por lo que, bueno, con frecuencia pues se recurren a ciertas simplificaciones y se dice que, digamos que analizando los dos tipos de calores específicos, ya que, digamos, nuestro fin último para este tipo de aplicaciones es siempre encontrar cuánto vale, en ocasiones, cuánto vale delta U y cuánto vale delta H. Es como una de las cosas que uno necesita saber para realizar sus problemas o para hacer sus análisis de energía. Entonces, en esta búsqueda, digamos que el CP, los calores específicos, se constituyen en una herramienta que necesitamos nosotros para poder encontrar estas magnitudes. Entonces, partiendo de estas dos definiciones, pues tendríamos que delta U es igual, bueno, por definición es U2 menos U1, y se podrían plantear como la integral desde 1 hasta 2, desde un estado 1 hasta un estado 2, del calor específico por dt. Y por su parte, delta H igual, nuevamente, H2 menos H1, igual a la integral de 1 hasta 2 de Cp por delta T. Y esto también se podría escribir o de una manera simplificada como un Cb promedio por T2 menos T1 y un Cp promedio por un T2 menos T1. Bueno, ¿qué nos trae esto como consecuencia? Que realmente tenemos tres formas para calcular delta H. Delta H y delta U, por cierto. En gases, ¿no? Seguimos hablando de gases. Entonces, ¿cuáles son esas tres formas? Pues una es, digamos, la más sencilla de todas, lo que pasa es que no siempre está disponible, que es por las tablas termodinámicas. Tablas termodinámicas. Si hablamos, por ejemplo, del aire, pues tenemos a nuestra disposición en el libro de mecánica de fluidos de termodinámica de Sengel la tabla A17. Con eso podemos determinar directamente cuánto vale delta H y cuánto vale delta U. Reconociendo que para el aire, tanto delta H como delta U son funciones de la temperatura. ¿Sí? Como verán, pues solamente la tabla de 17, uno entra con la temperatura y uno tiene directamente estos valores. Otra forma de determinar los CPs es mediante integración. Es el método menos práctico, pero quizás lo utilizaremos para el desarrollo de problemas más adelante. Y lo otro son con calores, sí, digamos que con calores específicos promedios. La integración se lo haremos con los datos encontrados en la tabla A2C y con calores específicos promedios se harán con la tabla A2B. Cualquiera de las tres formas es igualmente válida. Si se puede utilizar esta, pues se utiliza esta. Si se puede, digamos, de no poder ser esta, uno recurre a esta. Y ya esta es digamos, el salvavidas por si acaso. Pero digamos que en orden de importancia sería esta la más importante. Esta con frecuencia también llega a ser también la más importante porque también es fácil de aplicar. Y esta sí definitivamente pues solamente en condiciones en las cuales no tengamos a la mano ninguna de las otras tablas. Sin embargo, tener cuidado, pues sí les aconsejo que revisen el libro de termodinámica porque pues habrán varias ecuaciones ahí que yo no estoy tocando y que muy seguramente utilizaremos y se ampliarán cuando se lleguen a tocar en secciones posteriores. Algunas relaciones importantes pues que nos da el libro es que el calor específico para un gas, calor específico a presión constante para un determinado gas, llámese aire, bueno, llámese lo que sea, igual a Cp más Cv más la constante del gas. Hablando pues que esta constante del gas pues se encuentra en la tabla A1. Tabla A1. Y también pues que hay una constante proporcionalidad K, utilizada muchas veces, que es como Cp sobre Cv. ¿Sí?
Como les digo, cuando vayamos avanzando en la resolución de problemas, pues habrán incluso otras ecuaciones y otras magnitudes que se comenzarán a, pues, a mencionar, a medir y demás. Claro, el calor específico, quizás no lo dije en este momento, pues tener cuidado que el calor específico pues tiene unas unidades de kilojoule. Esto tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Pero que también se puede hablar de un calor CP trazo, ¿sí? Cuando se le coloca ese CP trazo, pues las unidades cambian. Ya se están expresando, se está hablando en calores específicos en términos de moles, ¿sí? Entonces, sí tener cuidado, esto de aquí está expresado en términos de la masa molar, porque pues, si inspeccionamos las tablas que siguen después de la tabla 17, pues encontraremos tablas termodinámicas que muestran las propiedades de los gases, pero en términos de su masa molar. Entonces, bueno, quizás ya con la resolución de ejercicios, pues ya podemos dar un poquito más de claridad al respecto. Pienso yo que estos son como los puntos más importantes a tener en cuenta, pero sí les aconsejo que, y si tienen alguna duda, pues también me lo dejen saber como para ya poder saber precisamente en qué temas es en los que se debe ahondar.